Pues somos Empaperar, somos un estudio hotelero valenciano y somos Marcos, mi compañera María y yo, Enric, y nosotros nos dedicamos al interiorismo con papel y cartón. Nos basamos en el papel porque empezamos con la técnica del origami. Marcos es especialista en todo tipo de pliegue y origami, y la experiencia fue fusionar toda la técnica y toda la sabiduría que tenía Marcos en el tema del papel con la parte del interiorismo y la ingeniería industrial, que era la parte que hacía yo. Bueno, yo soy el que me encargo más del tema de producción dentro de la empresa. Soy aficionado al origami desde hace 11 años. Entonces, todo el tema del manipulado del papel, de las técnicas de plegado, todo esto es un poco yo el que me encargo de resolver las situaciones. Pues éramos vecinos en la calle donde estábamos antes, donde teníamos el otro estudio, y Ricard pasaba todos los días por delante de nuestro estudio y empezamos el contacto con él para hacer una intervención en el Ricard Camarena. Al final no pudo ser porque no podía ser, porque era un tema inviable. Vamos a crear un espacio vegetal, unos elementos vegetales dentro del restaurante. El efecto va a ser completamente como si fuera natural. Las formas son orgánicas, las formas son reales, y aparte de todo eso estábamos creando los elementos animales, que van a ser esos pájaros, que tenemos varios y que él quiere que aparezcan dentro de su espacio. Pues la verdad es que es un proceso bastante complejo, ¿sabes? Porque primero hay que tener la idea, que ya es complicado tener una buena idea, luego hay que plasmarlo mediante técnicas digitales de ordenador, hacer un 3D, hacer un desarrollo. Como tenemos maquinaria de corte, entonces pues lo tenemos mejor, porque todo el tema del ensayo-error a la hora de hacer prototipos, a la hora de hacer pruebas, pues nos da más facilidad, ¿no?, a la hora de desarrollar un producto. Aunque dispongamos de maquinaria que te realiza el corte milimétrico de las cosas, todos los acabados son manuales. Todo el manipulado final, todo pasa por la mano de nuestras 3 manos, y pues eso, es todo un acabado artesano. Sí, mira, este es un elemento geométrico que lo hemos desarrollado como contenedor, como macetero de las plantas de habitual, ¿vale? Es una forma geométrica con un acabado troquelado, con el blanco, un color mediterráneo que resaltará los colores verdes de la vegetación. La idea es que fuera una decoración que fuera fácil de colocar y de desmontar.